paraíso en Nicaragua. Nuestra recomendación es no vayan al motorhome. Hay mucha relación entre Nicaragua y Córdoba, Argentina. Entre que vamos con el tiempo a contrarreloj. Esto está para berenjenales. Parece los berenjenales de Charlie. Arranca nuestro tercer video por Nicaragua. Ya perdí la cuenta de América Central, pero debe venir unos 15 aproximadamente, 14. En los videos anteriores te mostramos nuestra entrada a Nicaragua, una de las fronteras más complicadas que hemos cruzado en estos 3 años y medio de viaje. Y lo que nos sorprendieron, los precios acá en Nicaragua. Así que 2 videos que no te puedes perder. Ahora estamos yendo a uno de los principales destinos acá en Nicaragua, que es la famosa isla Ometepe, en el lago que les veníamos mostrando en los episodios anteriores. Así que hacia allá vamos. Estamos llegando a San Jorge. ¿Te trae recuerdos? San Jorge es un pueblo cerquita del Trébol, que iba a jugar al tenis. En San Jorge se encuentra el puerto donde vamos a embarcar para cruzar a la famosa isla de Ometepe. La verdad que no hemos averiguado nada, ni horarios, ni precio, ni si se puede cruzar hoy, si vamos a cruzar mañana. Así que va a ser todo una sorpresa lo que queda del día. Bueno, hemos estacionado los motorhome ahí y nos bajamos a preguntar porque acá está cerrado. Este es el ingreso al puerto San Jorge. Por lo que vimos hay 3 empresas, o sea 3 ferries de diferentes empresas que cruzan a la isla. Así que vamos a ver los horarios, precios y si hay lugar, porque recién nos dijo que hay que tener reserva y que si no hay que esperar a que llegue el ferry y ver si hay lugar. Estas son las novedades. Hay 3 empresas, estuvimos preguntando, todas nos dicen el mismo costo, que es de 802 córdobas por ser casa rodante, aunque explicamos que ocupa el mismo espacio que una camioneta normal, que para una camioneta costaría unos 400, más o menos, no recuerdo si 400 o 450, pero nos dijeron que no, que el precio para casa rodante es de 800. Además de eso, se debe pagar un impuesto del vehículo, que son aproximadamente unos 100 córdobas. Además, se debe pagar por persona, que son 50 córdobas por persona. Y se debe pagar como una tasa de ingreso, una entrada acá, que nos costaría $1. Todo eso solamente de ida. Es decir, que ida y vuelta nos costaría por casa rodante aproximadamente unos $60 para los dos, la camioneta y todo, ida y vuelta. Dependiendo la empresa son los horarios que hay. Ahora en la primera ya nos dijeron que no había disponibilidad. Esa está preguntando Santi y... Misma situación, hay que esperar que llegue el barco y ver si hay lugar. Así que bueno, tenemos 2 opciones. Esa sale más tarde y ahora estamos esperando, en esta de acá, estamos esperando que llegue el capitán del barco para ver si hay lugar y poder viajar de ser así a las 17 horas. Este es el último barco, vinimos a ver si hay lugar, pero me parece que no hay lugar. Bueno, nos quedamos sin lugar, es el último ferry, así que volveremos mañana a ver si podemos cruzar. Miren lo que es esta postal de los volcanes con el atardecer. Ese está totalmente despejado y este tiene unas nubecitas ahí arriba. ¡Qué buena vista! Bueno, y así terminamos la noche, sin cruzar a Ometepe, pero... Hubo cambio de planes y ya se lo vamos a estar contando mañana, pero todo pasa por algo. Salud. Segunda noche en Nicaragua, amigos. Segunda noche. Y vamos acá la con toña está la toña. más Firme. madera. Buen día, 5:20 de la mañana. Al final no dormimos acá frente en la costa porque nos dijeron que no era muy seguro y nos paramos ahí al lado del ingreso al puerto, súper tranquilo, al lado de los guardias. Me vine para acá para ver el amanecer, pero está súper tapado el volcán.
uno de los volcanes y encima no va a estar bueno el amanecer, así que creo que me levante muy temprano el cohete. De hecho se ve mucho mejor en la cámara de lo que se ve en la realidad. El problema es que me levanté tarde. Siempre cuando uno ve el horario del amanecer tiene que calcularle unos 40 minutos, media hora antes para poder ver cómo van cambiando los colores del cielo y bueno, ya estoy tarde. Y acá hay varios camiones también ya esperando. Vi gente durmiendo ahí en hamacas, acá directamente afuera. Y vale, el clima está lindo. No hace calor ahora en estos momentos. Así que me voy a volver a acostar media horita. Ya en un ratito nos levantamos para entrar al puerto, que abre a las 6 de la mañana. Como les decíamos anoche, hicimos cambio de planes anoche con los chicos. Como no había demasiada certeza si hoy había disponibilidad. Nadie te aseguraba que había lugar en el barco. Entonces había que venir y estar todo el día esperando a que algún barco haya lugar para meter los dos motorhome, que como habrán visto no son grandes los barcos, o sea, entran pocos vehículos. Son muy estrechos, entonces Santi ayer ya lo había visto y dijo, no, súper estresante, porque siempre decimos, no solo es un auto, es nuestra casa. Aparte todos a los gritos indicando para acá, para allá, le pegaron un espejo de un auto, o sea, no recomiendo meter un motorhome acá arriba si es que se pueda pasar el día. Así que decidimos dejarlos en el estacionamiento, que tiene un costo de unos 120 córdobas por día. Y nos tomamos el ferry que nos va a llevar. Vamos solo nosotros por el día, que igual ese ticket uno lo debe pagar. Tiene una demora de unas 2 horas, así que tenemos un buen rato de viaje. Vamos a ir a pasar el día y después regresamos. Una hora, 5 minutos. La verdad que fue menos de lo planificado. 1 horita y 5, ya estamos en el puerto de Moyogalpa. Súper tranquilo, la verdad. Estuvimos leyendo también que hay 2 ciudades más desde las que se puede llegar a la isla, también en ferry obviamente. Una es Granada y me olvidé la otra. Vamos a poner el nombre acá. Nosotros lo hicimos desde San Jorge. Así que ahora vamos a ir a buscar 2 motos que hemos alquilado para poder recorrer la isla porque es bastante grande. La característica principal que tiene la isla de Ometepe es que tiene 2 volcanes, de los cuales uno está activo, el otro ya está extinto. El volcán activo es el volcán Concepción, que tiene 1610 metros de altura, y la última erupción fue en el 2007, si mal no recuerdo. Y después el otro volcán es el Maderas, que tiene 1394 metros sobre el nivel del mar, que ese ya está extinto y arriba hay una laguna. Entonces muchas veces le llaman, de hecho cuando estábamos conversando acá con la gente local nos decían el volcán de fuego, el Concepción, y el volcán de agua, el Maderas, por la laguna que tiene en su cima. Y acá tenemos un mapa donde se puede ver bien ahí lo que les estaba contando de los volcanes. Ahí está el Concepción, acá está el Maderas, y acá llegamos nosotros en Moyogalpa. Ya estamos listos para salir a recorrer la isla de Ometepe. Alquilamos 2 motos, una nosotros, otra los chicos de Avi por América. Nos costaron $15 por 24 horas. Igual nosotros vamos a estar menos de 24 horas, pero ese es el costo. El mínimo incluye los cascos, que esta vez sí nos dieron. Porque aprovechamos a contarles, muchos de ustedes nos escribieron en San Andrés que cómo estábamos sin cascos, y es, aunque está mal, nadie en la isla usa, entonces te dan las motos sin cascos. Así que bueno, aprovechamos a contarles eso. Acá nos dieron casco y bueno, te la entregan con el tanque lleno y uno la tiene que devolver con el tanque lleno de combustible. Estamos recorriendo las callecitas de Moyogalpa. Vive bastante gente en la isla. 35.000 personas. La verdad que estamos muy contentos de haber optado por esta opción de venir por el día y alquilar la moto, porque encima vimos que justo se ve que bastante en obras, en construcción, ahí ni bien bajamos del puerto. Decíamos, si todo esto uno lo tuviera que hacer con el motorhome,
hubiese sido un poco caótico. Y además, como ya les contamos, nos encanta el plan de hacerlo en moto. Siempre hacer algo distinto a lo que uno hace todo el tiempo está bueno. Y como nosotros viajamos todo el tiempo en motorhome, un día salir en moto está buenísimo. Mira, acá estamos pasando por lo que es la pista de aterrizaje. Había leído que había un aeropuerto, ahí está la torre de control. Y la ruta atraviesa acá en medio la pista de aterrizaje. Acá hay unas rejas, supongo que deben cerrar en el momento de que esté por aterrizar un avión. Y ahora nos desviamos de la ruta principal para venir a conocer un lugar que se llama Punta Jesús María. Dicen que es un lindo lugar para ver el atardecer. Es tempranito, así que no vamos a poder ver ningún atardecer. Hemos llegado a la Punta Jesús María, estamos caminando hacia allá. Estoy muy sorprendida, necesito buscar información y si no, o que alguien lo escriba en los comentarios. Hay mucha relación entre Nicaragua y Córdoba, Argentina, y me da mucha nostalgia de nuestra querida Córdoba. De hecho, nosotros vivimos en Jesús María, porque ahí trabajábamos, y esta se llama Punta Jesús María, la moneda, Córdoba. Córdoba. El destino a donde estamos yendo ahora se llama Altagracia. Tiene un montón de nombres con Córdoba, una provincia que la queremos mucho, que nos adoptó. Y miren la arena, o sea, es piedrita y la cantidad de todo esto blanco que se ve son todos caracoles. Esto que tenemos acá es lago, no es mar. Y esto es piedra, roca volcánica. Es súper livianito, todo lo que se ve oscuro. Muy loco este lugar, muy diferente. Hemos llegado a la punta y la temperatura del agua está fresquita. La arena, bien negra, es todo arena volcánica. Estaba leyendo que van a ver a lo largo de la isla un montón de plantaciones de bananos. Y leí que el principal ingreso de la isla es la producción de banano y el segundo es el turismo. Ruta de evacuación ante erupción volcánica hacia la comunidad de San Ramón, dice ahí. Esta ruta que estamos haciendo va rodeando el volcán Concepción. Justo ahora no tenemos la mejor vista porque nos tapan las construcciones acá en la parte de abajo y la cima está bien cubierta de nubes, pero se ve fabuloso. Hicimos una paradita, hemos llegado a Altagracia. Acá es donde se encuentra el otro puerto que les comentábamos, por acá por la plaza. Ni bien llegamos, se largó a llover tremendo y ya salió el sol, así cambia el clima de un momento a otro. Está súper lindo esto. Estamos recorriendo las callecitas de Altagracia mientras nos dirigimos hacia nuestro próximo destino. Vive muchísima gente acá en la isla, me sorprende la cantidad. O sea, de hecho hemos visto poco turista y mucha gente que vive acá. Esta bandera roja y negra se ve en todos lados, que es la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ya les voy a contar próximamente un poco más de la historia de Nicaragua. Pero se ve más esa bandera que la de Nicaragua, te digo. Exactamente, de hecho en la plaza estaba directamente toda una pared pintada con las siglas del partido. Ayer cuando estábamos llegando a San Jorge también nos encontramos con un montón de banderas rojas y negras. ¿Vas a acordar una canción de Los Redonditos de
ricota. Banderas en tu corazón, banderas rojas, banderas negras. Y no me acuerdo cómo sigue. Qué buena vista. No sé si se alcanza a apreciar allá al fondo el lago. Y acá hay toda una bajada. Tiene muy lindas vistas, la verdad, el recorrido por la isla. Nos desviamos de la ruta para venir a conocer un lugar que se llama Ojo de Agua. Acá tenemos un mapa de la reserva Ojo de Agua. Nosotros vamos a ir a esta parte, que es donde está el Ojo de Agua. Tiene un costo de $10 por persona, de los cuales $5 son consumibles. Ahí está el parking, así que ahí quedaron las motos. Lo bueno de aprovechar, ya tenés una parte ahí para comer algo. Creo que vamos a aprovechar a hacer el almuerzo acá porque son las 12 menos 20, así que vamos a relajarnos en las frescas aguas de vertiente. Ahí hay un restaurante, hay juegos para los niños. La verdad es que me parece que es un lugar, una muy buena opción para plan de familia y demás. Miren qué buen lugar, súper natural, es toda agua de vertiente. A ver, ahora la vamos a tocar. Acá hay un puentecito. Hoy es sábado, pero hay bastante poca gente. Vamos a poder disfrutar. A ver el agua. Ah, está bien fría, como es de vertiente. Se siente bien fresquita. Nos contaba que tiene 22, 23 grados aproximadamente. Así que va a ser una buena refrescada. ¡Ay, qué placer! Fresquita. Me hizo recordar mucho este lugar a cuando estuvimos en Brasil, en Pozo Azul y en Buraco Azul. El color del agua así metido en el medio de... Justo es el mediodía y acaba de despejarse completamente. Miren lo que es el color del agua. Esto es una postal, mirá. Un paraíso en Nicaragua. Nos despedimos de los Ojos de Agua. La verdad que súper recomendable este lugar. 100% vale la pena hacer una parada acá. Estuvo divino, además de que el lugar estuvo espectacular. Ayuda muchísimo para refrescarse, bajar la temperatura del cuerpo. Son las 2:30 de la tarde. Nos queda todavía una larga vuelta para dar por ahí. Acá en esta parte venimos recorriendo como si fuese la unión de las dos islas. Son como dos círculos unidos por un pedacito en el medio. Se llama Istmo. Tenía un nombre, pero no recuerdo el nombre del Istmo. Así que ahora estamos recorriendo esta parte del Istmo y ahora vamos a dar la vuelta al segundo volcán. Y acá en toda esta parte del Istmo hay un montón de playitas. Esta como la tercera o cuarta que cruzamos y hay gente bañándose y un montón de barcitos para parar. Pareciera mucha gente local igual. Hemos visto muy pocos turistas. Cambio de piloto de nuevo, se termina el asfalto, bueno, eso creíamos. Lo que nos dijeron es esta vuelta que estamos haciendo en estos momentos, esta parte que no es turística, entonces que hay unas partes que están asfaltadas, otras que no. Queríamos conocer un poquito más de la isla y por eso optamos por venir por este lado. Ahí se despejó el volcán Maderas, que es el otro volcán que tiene la laguna. Ahí vemos gente trabajando por acá, parece que están fumigando. Y algo que me llamó la atención hoy es sábado, que ya pasamos por varios colegios y vimos chicos en el colegio los días sábados, así que no sé si será alguna cuestión de modalidad de la isla o si será algo normal en Nicaragua.
camino viene siendo súper entretenido. Esta parte que estamos pasando está súper linda, se llama San Ramón, hay una playa acá, está recontra prolijo, arreglado. Para mí de lo más lindo que hemos visto acá en la orilla del lago. Y además por acá también hay una cascada que se debe pagar $3 por persona para ingresar. Son 12 kilómetros y de vuelta. Nosotros en esta oportunidad no lo vamos a hacer, estamos con el tiempo a contrarreloj. De hecho, todo el camino por tierra se demoró mucho más de lo planificado. Así que estamos esperando que en breve ya debería comenzar el asfalto de nuevo, porque le tenemos que meter pata para poder llegar al último ferry de regreso hacia San Jorge. Esto está para berenjenales. Parece los berenjenales de Charlie. La diferencia es que estamos con una scooter. No sabemos manejar. Ya pasamos San Ramón, ya pasamos Mérida, que creíamos que acá volvía el asfalto y seguimos sin asfalto. Vamos a perder el ferry, ¿qué te digo? No. ¡Vamos! Esperemos que sea el definitivo. Porque recién ya pasamos otro que fue un pedacito y terminó. Siempre quedamos con el tiempo a contrarreloj. Bueno, más que contrarreloj, vamos tarde. Nos encontramos con muchísimos animales en la vía acá. Ya llegamos, nos separamos con los chicos, ellos fueron a devolver las motos. Con Aldi nos vinimos a comprar los tickets, logramos comprarlos, así que ahora estamos a la espera de reencontrarnos y subir al ferry. Ya estamos los 4 juntos, ¡qué brindando! aventura! No nos sobró nada, ni 2 minutos. Así que estamos subiendo al un barco. minuto para ir a comprar una cerveza. Escuchen ese ruidito. Compramos 3 tonias para brindar por haber logrado alcanzar el ferry. Así La que verdad es que fue una aventura muy buena. Nos encanta poder hacer cosas distintas a las que hacemos siempre. y la adrenalina de perder el ferry también le puso un poco de pimienta al día. Ahí estábamos hablando con los chicos también, admiración a los que viajan en moto, porque yo creo que muchas veces uno piensa que por viajar en moto no hay tanto desgaste físico. No, nosotros hicimos todo el tramo de la vuelta por la tierra, tremendo, así que nada, nuestros amigos moteros, a Pablito, a Seba, a Charlie, a todos los que viajan en moto, la verdad, sacamos el sombrero. Cuando llegamos dormimos acá en el mismo estacionamiento del puerto de San Jorge, pero con esta vista del lago. Quería contarles algo que cuando estuvimos en San Juan del Sur les dije que tenía un dato muy curioso que les íbamos a contar en este episodio. Desde la época colonial que se tuvo intenciones de hacer en esta zona de Nicaragua un canal interoceánico que conectara el Atlántico con el Pacífico, como es el Canal de Panamá. Se intentó, se puso plata, inclusive los estadounidenses habían puesto plata, hasta que después, años más tarde, cuando los estadounidenses, con todo lo que ya les contamos del Canal de Panamá, adquieren el Canal de Panamá, dejan de lado la construcción del canal aquí en Nicaragua. Y en el año 2014, una empresa china empieza de nuevo negociaciones para hacer una construcción del canal de Nicaragua, pero resulta que ese proyecto quedó después en la nada. ¿Por qué? Por un lado hubo mucha oposición del pueblo, porque ese acuerdo lo había llevado en secreto el presidente Daniel Ortega, y sin llevarlo a consultar con nadie. Por otro lado, implicaba que no había ningún beneficio para Nicaragua, ya que todos los ingresos quedaban para la empresa china. Además, implicaba darle
soberanía a los chinos por el 50% de lo que era el país. Y por último, y no menos importante, es que se podría dañar el lago de Nicaragua, que es la reserva más grande de agua dulce acá en América Central, y además el nivel del agua del río San Juan, que Nicaragua tiene un acuerdo con Costa Rica, porque si pueden ver en el mapa, este río está justo en el límite entre estos países. Así que no quería dejar de compartirles esta interesante historia sobre el canal de Nicaragua, que al final no se dio. Y con esta mañana calurosa, la verdad que el calor en Nicaragua viene estando bravísimo. Insoportable, o sea, te mirás y es como la panza te chorrea transpiración. No se puede parar de transpirar. Pero nos han dicho que el próximo destino puede que encontremos un poquito más de fresco. Ojalá que así sea. Esperamos que les haya gustado este video. La verdad es que nos gustó mucho conocer la isla de Ometepe. Nuestra recomendación es no vayan al motorhome, a menos que uno se vaya a quedar muchísimos días, obviamente. Pero si no, la verdad es que es un buen plan venir, dejar el vehículo acá, ir por el día. O sea, el vehículo acá queda súper seguro, guardado, hay lugar para pasar la noche, te vas tranquilo, y la realidad es que tampoco hay muchas cosas para hacer en la isla. No sé si lo contamos, pero en el volcán se puede subir a los dos volcanes, pero no tiene que ser época de lluvia. Quizás si es época buena, por ahí sí vale la pena cruzar y un par de días, pero si uno va simplemente a recorrer la isla, no hay tantas cosas para hacer, así que desde nuestro punto de vista es mejor ir por el día, alquilar una moto. Es mucho más barato que cruzar un motorhome y lo recorres mucho más tranquilo. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo en Nicaragua. Matata.